¿Cuál es la situación real de las pensiones? Empezamos con uno de ellos. Todo el mundo sabe que un sistema público de pensiones se financia básicamente con las cotizaciones sociales que se pagan como consecuencia de los trabajadores en activo. Es aquí donde la reforma del sistema realizada por Escrivá y por Sánchez se convierte en una auténtica bomba de relojería para el futuro de la financiación de nuestras pensiones. España, antes de la reforma, era ya el país de la Unión Europea donde la diferencia entre lo que a una empresa le cuesta contratar a un trabajador y lo que éste percibe, es decir, la llamada cuña o brecha fiscal, es la mayor. En España un 30%, en los países de la Unión Europea como media un 22%. Esto quiere decir que en España los costes sociales de la contratación son mayores y como consecuencia nuestras empresas tienen más dificultades para contratar trabajadores. Bueno, pues ¿por qué es una bomba de relojería la reforma de Escrivá Sánchez? Porque no han tenido otra idea que aumentar mediante 3 instrumentos el coste social de la contratación de trabajadores, es decir, la cuña o brecha fiscal. Lo han hecho duplicando el llamado mecanismo de equidad horizontal, lo han hecho a través de la creación de la llamada cuota de solidaridad y lo han hecho mediante el destope de determinadas cotizaciones. De ese modo, ese diferencial con la Unión Europea, esos 7 puntos de diferencia, de 8, de 30 a 22, no hará sino que crecer y por tanto se encarecerá aún más la contratación de trabajadores, poniendo en peligro los ingresos futuros del sistema, y de ahí que esta reforma no sea sino una bomba de relojería para el futuro financiero de nuestro sistema público de pensiones. Vamos al siguiente vídeo de uno de nuestros economistas que nos explica por qué es insostenible la reforma de las pensiones planteada por el señor Escrivá. Una de las grandes falsedades económicas del gobierno de Sánchez es su supuesta viabilidad de las pensiones a través de la reforma Sánchez-Escrivá que aprobaron. Es falso que con ello se consiga la viabilidad del sistema de pensiones. Todo lo contrario, nos lleva hacia una mayor inviabilidad. Acelera la inviabilidad del sistema. ¿Por qué? Porque no ataja el gasto por ningún lado. Porque lo que hace es incrementarlo constantemente, prometiendo un incremento de las pensiones basado en que en incremento a su vez de las cotizaciones a la seguridad social, de forma que incrementa las cotizaciones a las empresas con mayores costes y por tanto menor posibilidad de creación de empleo, que perjudica tanto a las empresas como a los trabajadores, incrementa las cotizaciones que soportan los trabajadores, incrementa adicionalmente las cotizaciones que soportan los trabajadores con base de cotización máxima, que desincentiva por tanto la atracción de talento que necesita la economía española, incrementa las pensiones no contributivas y las contributivas hasta una renta mediana en unos porcentajes muy elevados que puede desincentivar la cotización y, como digo, no lleva a cabo ninguna medida de control del gasto, de reducción del gasto. No es cierto tampoco que con Sánchez la seguridad social esté mejor que nunca, incrementando la hucha de las pensiones. Primero, esta medida no fue suya, sino del gobierno del presidente Aznar, pero entonces se nutrió la hucha de las pensiones con los superávit que tenía la seguridad social. Ahora, sin embargo, está en profundo desequilibrio y simplemente ese incremento en la hucha de las pensiones ha sido posible a costa, en primer lugar, de las transferencias recibidas desde la Administración General del Estado en los presupuestos generales del Estado y, en segundo lugar, a través de la inmensa deuda generada en la Seguridad Social. Cuando Sánchez llegó a gobernar, la deuda de la Seguridad Social se encontraba en 41.000 millones de euros. Ahora mismo, cuando está a punto de salir del gobierno, está en más de 100.000 millones de euros. Las pensiones tienen que ser reformadas dentro del marco del Pacto de Toledo, sacarlas fuera del juego político y realizar una reforma para que sean verdaderamente sostenibles. Y con la reforma Sánchez-Escrivá lo que se logra es todo lo contrario, la inviabilidad del sistema de pensiones. Seguimos hablando de pensiones y Lorenzo Bernaldo de Quirós, que es uno de los grandes economistas de nuestro país, nos recuerda qué es lo que ha hecho realmente el gobierno de Sánchez con el sistema de pensiones. La reforma de las pensiones, o mejor, la contrarreforma de las pensiones hecha por el ministro de Seguridad Social, solo contribuye a hacer insostenible el sistema
en el medio y en el largo plazo. Es una auténtica bomba de relojería en el corazón de un sistema que ya de por sí tiene serias dificultades de viabilidad. Y el tema es que el señor Escrivá lo sabe. Esta reforma hace que en el periodo de tiempo establecido para su entrada en vigor, el agujero del sistema de cobertura del retiro en España alcance un 4,5% del PIB. Es una nueva fuga hacia adelante, y una fuga hacia adelante que compromete y engaña a las futuras generaciones y carga sobre nuestros hijos y nuestros nietos una carga fiscal inasumible que se traducirá indiscutiblemente en una reducción de su nivel de vida sin que contribuya para nada a mejorar la condición de nuestros mayores.